Bien, vamos ahora a hablar del ángulo, los ángulos relacionados, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos, cuando vamos a trabajar con ángulos en el primer cuadrante, ¿verdad? Ya dijimos que el primer cuadrante es el que está entre 0 y 90. El segundo cuadrante entre 90 y 180. Y el tercero entre 180 y 270, y que nuestro cuarto cuadrante se va a encontrar localizado entre 270 y 0 grados. Cuando yo voy a hablar de ángulos en el primer cuadrante, no voy a tener dificultad alguna. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos encontrar ángulos que están en el segundo, en el tercer y en el cuarto cuadrante, que tienen un ángulo relacionado en el primer cuadrante, ¿ya? Entonces, para eso existe una serie de fórmulas pues que están en el folleto que ya vimos, ¿verdad? Que ya están allí dadas, y me va a permitir encontrar los ángulos relacionados, por ejemplo, en el segundo, en el tercer y cuarto cuadrante con respecto al primero. Bien, por ejemplo, cuando yo tengo, me piden encontrar el ángulo relacionado para 148 grados, ¿ya? Para 148 grados. Lo primero que vamos a hacer es, quiero encontrar el ángulo en posición normal de 148 grados. Entonces yo voy a localizar mi 148, ¿verdad? Y lo voy a dibujar en posición normal. Y yo voy a decir, bueno, este es mi ángulo de 148. Y ya localicé y dibujé, vamos a escribirlo bien, 148. Y ya lo localicé, ¿verdad? Entonces yo quiero saber cuál es el ángulo relacionado. Miren, el ángulo relacionado es aquel ángulo que se forma con el eje de las X. Este eje que está aquí. No se mide con el eje de las Y, se mide con el eje de las X. Entonces, ¿cuál es ese ángulo? El que se forma con el eje de las X. Entonces va a ser este que está aquí. Ya en el segundo cuadrante. Este es mi ángulo relacionado. Pero en el segundo cuadrante yo tengo una fórmula para saber cuánto mide. Ángulo relacionado en el segundo cuadrante es igual a 180 grados menos el ángulo que yo doy. Entonces vamos a hacer esa resta. A 180 grados le voy a quitar 148 grados. Y eso me da como resultado 32 grados. Entonces mi ángulo relacionado de aquí mide 32 grados, ¿ya? En el caso de que me quede localizado, vamos a buscar ahora el ángulo de 225 grados. Para 225 grados quiero saber cuál es el ángulo relacionado. Nuevamente hago mi plano cartesiano, ¿verdad? Y vamos a escribir todo, 0, 90, ¿sí? 180. Esos 8 me cuestan hacerlos aquí. Y 270. Entonces, me ubico. ¿Dónde queda 225? Entre 180 y 270. Entonces estoy hablando de el tercer cuadrante. Entonces yo voy a marcar mi 225 más o menos por aquí. Ustedes con su transportador pues deben localizarlo allá. Y vamos a marcar nuestro ángulo en posición normal. Vamos a marcarlo en rojo esta vez. Y este es mi ángulo de 225 grados. ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi ángulo relacionado? Como ya dijimos, es aquel ángulo que se forma con el eje de las X solamente. Entonces, en este caso, no va para arriba, va desde aquí hasta abajo. Y este es mi ángulo relacionado en el tercer cuadrante, pero no sé cuánto mide. Entonces la fórmula del ángulo relacionado en el tercer cuadrante me dice que es el ángulo que yo doy y le voy a quitar 180 grados. ¿Ya? Cada cuadrante tiene su fórmula para obtener el ángulo relacionado. ¿Cuánto es el ángulo que yo di originalmente? Pues yo di 225 grados. Y le voy a quitar 180 grados. ¿Cuál sería el ángulo relacionado? Pues el ángulo de
45 grados. Bien, y por último, ¿verdad? Vamos a localizar un ángulo en el cuarto cuadrante, perdón. Vamos a hacerlo para 290 grados. ¿Ya? Es para que vayan viendo todas las formulitas. Entonces localizamos nuestro ángulo primero, ¿verdad? 290, aquí está el 0, aquí está el 90, aquí está el 180, en este lado va a quedar 270 y yo digo 290 y acá abajo por arriba de 0 grados, cuando he dado la vuelta completa es 360 grados, ¿ya? Con una vuelta entera. 290 está más allá de 270, o sea que me va a quedar localizado en el cuarto cuadrante, digamos que está por aquí, ¿verdad? Entonces vamos a marcarlo, lo voy a marcar de morado esta vez. Salgo de 0 y este completito acá con su transportador lo va a medir y mide 290 grados. Bien. Como estamos en el cuarto cuadrante, ¿cuál es el ángulo relacionado en el cuarto cuadrante? Pues el que se forma con el eje de las X, pero esta vez con el eje de las X positivas. ¿Cuál es? Este que está aquí. Este es nuestro ángulo relacionado. Ah, pero todavía no sé cuánto mide. Entonces buscamos la fórmula en el cuarto cuadrante, que es otra, no es la misma. Y en el ángulo relacionado para el cuarto cuadrante me dice que es 360 grados menos el ángulo que yo doy. ¿Cuánto es el ángulo que yo di? 290 grados. Entonces, ¿cuánto es 360 menos 29? 70 grados. Y ese es nuestro ángulo relacionado en el cuarto cuadrante. O sea, cada cuadrante tiene una fórmula distinta.